les bendiga. Vamos a esperar a que se conecten, a que aparezcamos en el radar. Vamos a tomar un poquito de tiempo. ¿Puedes compartirlo desde tu teléfono? Sí, por favor. Con Lucas 4:18. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios me la bendiga, mi hermanita. Dios me las bendiga. De hecho, quería hacer una mención especial a mi hermanita Esther y a mi hermanita Irma. Les mandamos un abrazo, que siempre están activas aquí en mi en vivo, siempre están presentes. Le quiero mandar un abrazo muy especial porque sé que están pasando por un momento muy difícil y que el Señor sea consolando sus corazones y fortaleciéndolas mucho para poder sobrellevar esta pérdida que tuvo su familia. Un besote hasta donde estén. Dios me las bendiga. Grandemente. Y pues le doy gracias a Dios por este día que nos permite compartir otra ocasión más, otro lunes más. Gracias a Dios por las fuerzas que nos da. Gracias a Dios por la gracia que nos da. Gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por todo lo que Él permite, por todo lo que Él nos ha bendecido a través de esto, cómo ha bendecido mi vida a través de todo esto. Le doy la honra y la gloria a Dios por todo lo que Él hace. Seguimos compartiendo en TikTok, seguimos compartiendo en Instagram, seguimos compartiendo en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales para que esto pueda crecer y pueda seguir siendo de bendición. Y pues como les comentaba en el video pasado, pues quiero seguir compartiendo sobre de dónde me sacó Dios, sobre cómo Dios ha restaurado mi vida, sobre cómo Dios ha sanado mis heridas y cómo Dios ha bendecido grandemente mi matrimonio, mi hogar. Toda la semana estuvimos pues ahora sí que investigando sobre las adicciones, sobre las ataduras, sobre las maldiciones. Pues todo eso obviamente me iba a seguir tarde o temprano, porque como les comentaba, de dónde mi papá había salido, de dónde lo ha sacado Dios, que es de las drogas, del mundo del ocultismo. Entonces veníamos arrastrando todas estas cosas. Por si alguien se está conectando, Dios me los bendiga. No alcanzo a ver tampoco. Dios me los bendiga. Vamos a seguir hablando sobre la restauración de mi vida, sobre mi testimonio, sobre cómo fue que Dios trató en mi vida. Dios me las bendiga, hermana Rosa Fierro, Dios les bendiga. ¿Quién más está ahí? Mariela, Dios te bendiga. Yo quiero abrirles mi corazón. Ha sido como muy, ¿cómo les diré? Como difícil a veces hablar estos temas. Pues prácticamente estoy abriéndoles mi corazón, me estoy poniendo en un modo vulnerable al compartir mi vida, mi historia, pero sé que Dios va a hablarle a alguien a través de esto que voy a compartir. Sé que Dios va a tocar el corazón de alguien. Tal vez alguien esté pasando por esta situación también. Después que yo cumplí como 15 años, retomando la historia de mi vida, de mi juventud,
Cuando cumplí, sí, cuando cumplí 15 años me metí a trabajar. Pues mi primer trabajo fue en las 5:10, en una tienda de ropa de hombre y de mujer. Era un local grandísimo. No sé si alguien se acuerda que en aquellos tiempos en las 5:10 había unos taxis verdes que iban para Rosarito. Pues ahí en esa avenida estaba unos locales muy grandes. Ese fue mi primer trabajo ya oficial. Y de ahí pues trabajé en las 5:10 y con esta amiguita que vivía cerca de mí, pues ella tenía 14 y yo 15. Y nos metimos a trabajar ahí juntas y todo. Mis papás siguieron pues batallando en su estabilidad, en la familia. Para mis hermanos ya no estaba mi hermana mayor ni mi otro hermano. Y pues de ahí fue cuando yo empecé a conocer lo que era el mundo, porque recuerden que yo nunca había, pues nunca había ido a ninguna fiesta, nunca había tomado, nunca había fumado, nunca había, pues nada, no conocía nada del mundo. Más sin embargo, la situación pues me llevó hasta allá en una ocasión. Me acuerdo que yo empecé pues en mi rebeldía. Recuerden que vivimos mucha violencia, había mucho rencor en mi corazón. Se empezó a hacer tanto de lo que vivimos, empezó a endurecer mi corazón. Y entré como en esa etapa de rebeldía, como en esta etapa de rencor, como en esa etapa de odio que sentía a mi papá y a la vida y a todo. Entonces ahí como que yo me destrampé y empecé a salir con mi amiguita empezamos a salir. Me acuerdo que me dijo, ay, que vamos a ir a ir por un carro con un amigo que no sé qué. Entonces yo le dije, pues vamos. Si alcanzamos a regresar a la casa. Todavía yo vivía en mi casa, pero mi hermana Fati ya vivía aparte y digo esto porque después yo empecé a decir mentiras. Empecé a decir mentiras que yo me quedaba ahí con ella, pero era mentira porque yo me empezaba a escapar. Yo empezaba a salir de esa cobertura que era mi familia. O sea, yo empecé como a entrar en esa rebeldía y me empezaba a echar mentiras que me quedaba ahí con ella, pero en realidad me iba con mi amiguita que a las fiestas y así, y empecé a meterme en ese mundo, ¿verdad? En ese mundo de las fiestas, en ese mundo ahí probé por primera vez el alcohol. Después mis papás seguían con los problemas. Después nos corrieron de esa casa. Bueno, digo nos corrieron porque pues de repente le pedían las casas a mi papá y pues no nos daba obviamente respuesta de nada, nosotros no, y nos cambiamos a otra casa y yo seguí como todavía más rebelde, más rebelde. Seguía saliendo con mi amiguita. Me acuerdo que empecé pues a probar lo que era la marihuana. Empecé a probar en el círculo ese. Justo ayer estábamos hablando sobre las adicciones y cómo, o sea, no era de que yo caí, es lo que platicaba ayer con mi esposo, de que no era de que yo fuera a la conecta a comprar droga o que yo cargara en mi bolsa la droga o no como en ese extremo, pero sí ahora que soy adulta entiendo que había un patrón destructivo en mi vida, porque me iba de un extremo al otro. Empezaba a beber hasta sentir como que me anestesiaba ese dolor, hasta que yo me pudiera sentir feliz en ese momento. O sea, llevé una vida de extremo. Al momento de que yo compartía con amigos, me gustaba estar rodeada de amigos, me gustaba estar para no sentirme sola. Y ayer si nos puede leer lo de por qué la gente cae en estas adicciones, porque la gente a veces cae en este círculo vicioso. Tal vez tú tengas un familiar, un hijo, tal vez tu esposo, tal vez no sabes cómo lidiar, tal vez algún primo, no sé. Amén. Me gustaría leer esto que dice, no preguntes por qué la adicción, sino por qué el dolor. La adicción no es una enfermedad en sí misma,
sino una elección consciente. Sí. Perdón. Voy a leerlo otra vez. No preguntes por qué la adicción, sino por qué el dolor. La adicción no es una enfermedad en sí misma, ni una elección consciente, sino una respuesta al sufrimiento no resuelto detrás de cada adicción. Hay una historia de dolor, trauma y desconexión que necesita ser comprendida antes de poder ser sanada. Entonces, me refugié en ese círculo de amigos. Eran puros menores de edad los que trabajaban en ese entonces conmigo, y pues éramos puros niños, digo niños porque teníamos 15, 16, éramos jóvenes pues, y yo empecé a vivir esta vida de excesos. Dicen, bueno, ahorita leo esto. Y mis papás caían más profundo mientras yo estaba empezando esa etapa de rebeldía, esa etapa fuerte en mi vida, probando sustancias, probando cosas, buscando lidiar con ese vacío que sentía, con esa tristeza, porque creo que el alcohol va vinculado mucho con un dolor muy fuerte, con una tristeza muy fuerte, que el alcohol hace como que sientas esa anestesia, ¿no? Alguna persona que haya pasado por alguna adicción fuerte tal vez pueda identificarse con esto que tal vez yo estoy contando. No sé, cada proceso fue diferente, ¿no? Yo quería sentir ese alivio en ese momento. Me gustaba sentir lo que me hacía esa sustancia o el alcohol en el momento. Me gustaba sentir que había ambiente, que había gente a mi alrededor, tal vez porque quería lidiar con mi soledad o con mi tristeza o con muchos problemas que traía yo en mi mundo, en mi cabeza, en mi corazón, que se habían hecho a través de esta infancia tan dura que nos tocó. Mientras yo me sumergía en la rebeldía y en el probar cosas, mis papás, les digo que estaban también lidiando con su vida, ¿no? Se peleaban mucho, ellos empezaron a tomar, fue una rachita que ellos empezaban a tomar ya también. Recuerdo que nos fuimos a un departamento muy pequeño. En todo esto también pasaban cosas espirituales, se movían cosas en el cuartito donde vivíamos, eran pleitos. Yo empezaba más rebelde, ya contestaba, ya a veces no llegaba. Me empezaron a pasar cosas. Entonces llegó un punto donde yo no llegué una noche y por andar en la calle, y al día siguiente pues yo recuerdo que mi mamá me dijo, ya no puedes estar aquí, mejor vete porque tu papá está muy enojado y si te encuentra pues no sé qué vaya a pasar. Para eso pues yo le tenía obviamente pavor y miedo muy, muy, muy fuerte a mi papá. Entonces pues yo, en vez de sentir como tristeza o como, no sé, yo me sentí feliz dentro de mí, era como que si me estuvieran liberando de algo. Aunque después pienso y digo, pues como tu propia mamá pues te sacó de tu casa, ¿no? Sabiendo que eras menor de edad, pero también, no sé, a lo mejor ella no sabía cómo lidiar conmigo en ese punto, porque yo sí estaba muy rebelde, muy, muy rebelde, muy desenfrenada. Entonces, entonces me acuerdo que ya me tenía mi bolsa ahí con cosas y agarré mis cosas, y recuerdo que le hablé a mi hermana mayor y le dije que mi mamá me había corrido de la casa y que si podía yo ir a su casa, que si me podía recibir en su casa. Y pues ella me dijo que sí. Que ella me dijo que sí. No leí el versículo, ¿verdad? Ahorita lo voy a leer. Ella me dijo que sí. Entonces me recuerdo que me llegué a su casa, pues me aceptó y todo, y mi amiga se fue conmigo, la vecinita que les cuento que vivía cerca de mi casa en ese momento. Pues ella también estaba lidiando con muchos problemas, y el chiste es que las dos terminamos viviendo con mi hermana, y empezamos a trabajar para ese entonces en el siglo XXI. Estoy tratando de resumirlo un poquito porque sí está algo largo. Empezamos a trabajar en el siglo XXI, duré 3 años trabajando ahí, y era como
viví todo así también, o sea, una vida de excesos. Salíamos las dos juntas, no llegábamos a veces, igual trabajábamos puros menores de edad ahí en ese tiempo y nos juntábamos puros rebeldes sin causa, decían. Y andábamos de acá para allá, fue donde empecé a probar, más todavía sustancias. No sé si puedo decir las palabras aquí porque no sé si me puedan censurar el video, porque creo que hay ciertas palabras que no puedes decir en estos live. Entonces solo vamos a ponerle que probé sustancias y pues el alcohol acompañado de eso. Entonces pero era como yo exponerme a la maldad de allá afuera, porque a pesar de que yo estaba viviendo esa vida de excesos, yo no conocía la maldad de la gente y pues me expuse a muchos peligros, viví muchas cosas fuertes que después voy a ir platicando, que no quiero ahorita decirlo, pero ustedes se imaginarán a qué se puede exponer una niña que nunca salió al mundo y que empezó a probar y a vivir de esa manera. Mi hermana pues hacía lo que podía. Yo recuerdo que pues una vez nos correteó porque nosotras queríamos salirnos y ella no nos dejaba y ni ella podía controlarme en un punto porque yo ya no tenía... si han escuchado de esos centros de ingobernables, pues para allá iba yo. Y justo también me amenazaron con meterme a un centro de rehabilitación y esas cosas, ¿no? O sea, hasta ese punto llegué de ser ingobernable. Entonces, pero la raíz de todo eso, pues, obviamente era mucho dolor que yo sentía, porque yo siempre le decía a Dios que yo no quería, o sea, yo no buscaba eso, pero pues eso fue lo que me tocó vivir, lo que me tocó pasar, porque pues no tenía estabilidad en mi hogar, no había, o sea, ni estaba bien acá con ellos, porque ellos estaban luchando con sus problemas, con mi papá con sus drogas, con la violencia, ay, siento como, ¿me das algo por favor? Con la violencia, y es difícil a veces, porque no tenía un lugar seguro donde estar en ese momento, porque en este lado pues su vida inestable, sus problemas, la violencia, y por este lado pues yo estaba viviendo sin pues lo mejor que se pudiera, en el sentido de que yo no culpo a nadie, a mi hermana, a nadie, ella hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, pero perdón, fue lo que tuve que vivir. En ese punto era un gracias, espíritu destructivo, eran maldiciones de drogas, maldiciones. El enemigo buscaba cualquier ocasión para destruirme. Obviamente, pues en esa etapa usó esto. Tuve 5, ayer estaba yo contando que estuve a punto de morir 5 veces. 5 veces estuve a punto de morir en esa vida de excesos que yo estaba llevando. Que también pues eran consecuencias de mis malas decisiones, pero yo por eso amo tanto a Dios. Por eso les sirvo con mi corazón, por eso les animo a que lo busquen, a que busquen esa restauración, a que busquen esa sanidad, a que para mí Él fue la respuesta, porque fue muy duro, sobreviví en ese momento también a la calle y a la maldad que hay allá afuera, porque no la conocía, pero la fui conociendo a través de los años, porque estuve afuera desde los 15 hasta los 20 años. Entonces, en todo ese tiempo fue cuando les digo que tuve como 5 veces estuve expuesta a morir en situaciones diferentes. Una vez
casi me atropelló un carro porque estábamos saliendo de la revolución y venía una camioneta súper fuerte. Y yo siento que ahí un ángel detuvo ese carro porque el Señor tenía un propósito en mi vida, ¿verdad? En una ocasión, después de una fiesta, más bien estábamos en una fiesta y nos fuimos, no me acuerdo por qué pasó, pero nos fuimos y llegaron y balacearon ese lugar. En otra ocasión, por consumir sustancias, también perdí el conocimiento y pude haber terminado como muchos allá que hoy pues ya no amanecen. Y ahorita no puedo recordar los otros, pero fue algo muy, muy tremendo. Me empecé a relacionar con gente, pues obviamente conforme pasaron los años, con gente más grande que yo. Mis amistades, mis círculos siempre fueron personas más grandes que yo, conforme fui saliendo más al mundo. Y pues a veces era gente pues peligrosa, gente mala, ¿no? Pero en todo eso el Señor me guardó, el Señor me guardó, el Señor me resguardó y ya yo creo que el enemigo sabía que Dios tenía un plan para mi vida y el enemigo buscaba destruirme porque así lo sentía yo. Muchas veces sentía el espíritu de muerte atrás de mí por tantas situaciones donde pude haber terminado, pero Dios tenía otro plan, Dios tenía otro propósito para mi vida. Y me gustaría leer esto que dice: los excesos no solo son un síntoma de vacío existencial, sino también una renuncia a la autonomía y a la autenticidad. Reconocer lo que nos falta demanda una reflexión profunda sobre nuestras necesidades emocionales más allá de lo trivial, lo material o lo que los demás esperan de nosotros. Muchas veces cuando ves a alguien que trae la vida así, que no le importa, muchas veces lo ves en situaciones difíciles, lo ves que se está autodestruyendo, pero es por vacíos, es por problemas más profundos. Solamente ves el resultado de lo que está haciendo la persona, pero hay síntomas, hay una raíz de por qué está viviendo esa persona eso. Entonces, no sé, no pensé que fuera a llorar, la verdad. Me puedes dar poquita agua. Pero al ver de todo lo que el Señor me guardó, yo quiero pues bendecir su nombre y a darle gracias a Dios porque Él me guardó. Y después, ya cuando tenía como 19 años, recuerdo que tuve un novio que también que vivió una relación tóxica. Ahora se dice la palabra tóxica, antes no la conocía. Él fue mi amigo antes de ser mi esposo y él conoce mi historia, él conoce mi vida, él conoce todo desde mi infancia hasta donde estoy ahorita. Entonces por eso tengo la libertad de platicarlo y de contarlo sin ninguna vergüenza, porque es parte de mi testimonio el que yo les estoy compartiendo. Y pues viví violencia también en estas relaciones, porque imagínense una muchacha, pues yo nunca hablé de mis padres, nunca, siempre pues me independicé después de ahí, nos fuimos a rentar, con mi hermana. Y yo recuerdo que antes de eso hubo un punto donde yo a veces ya ni llegaba ni con mi hermana, y mi hermana una vez me intentó encerrar en un baño para poder detenerme porque me decía: es que no me dices a dónde vas, yo ya no sé qué hacer contigo, y si te pasa algo, ¿a dónde te voy a ir a recoger? ¿Cómo te voy a buscar? No sé con quién estás. Yo vivía las cosas del 1 al 10, todo lo llevaba al extremo, porque pues como les digo, o sea, el enemigo estaba tramando obviamente destruirme, obviamente pues terminar con mi vida de alguna forma, porque les digo, fueron como 5 veces o quizás más que pude haber terminado, que todo pudo haber terminado en un momento. Entonces
después que conocí a este joven, que viví esa violencia, pues me aparté, pero puedo entender a las personas que son codependientes a veces en las relaciones, que viven violencia, que viven abusos, que viven este tipo de cosas, porque lo viví también, y buscando en mi corazón el sentirme amada, el sentirme protegida, el sentirme querida, muchas veces el también repetir, porque estaba yo repitiendo lo que mi mamá había vivido, la violencia, el abuso y todas esas cosas, yo también lo estaba repitiendo. Cuando yo de niña decía, yo nunca voy a dejar que me traten así. Y de repente pues lo empezaba a ver como una película donde yo también lo estaba viviendo. Y pues me daba tristeza en mi corazón, porque es algo fuerte, es un círculo difícil de salir, es algo que solamente Dios te puede sacar de ahí, solamente Dios te puede sanar de ahí, porque si te destrozan psicológicamente, emocionalmente. Después ya lo último que yo viví fue que salí de esa relación y entré a otra relación también así tóxica y mala, porque esta persona terminó muy mal, de hecho, pues lo mataron. No voy a hablar mucho de esta persona por respeto, y solo quiero decirles que ahí yo toqué fondo y estaba ya en un punto donde yo creo que el Señor me fue cerrando todas las puertas, me fue orillando. Esa situación fue la que toqué fondo, fue donde el Señor me hizo voltear a ver el cielo y decir, Señor, sácame de aquí, porque yo pues ahí viví también repitiendo los mismos patrones, repitiendo el mismo círculo de abuso y de todas estas cosas. Esa fue una parte también donde esta persona también consumía, y y me acuerdo que una vez peleamos tan fuerte que él intentó prender la casa donde estábamos, y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Esta persona me va a venir, no puedo decir la palabra, pero ustedes se pueden imaginar. Y yo voy a terminar aquí, dije, yo no quiero terminar aquí, Señor, sácame de esto, por favor. Viví lo más bajo en ese punto y yo sentía más fuerte ahí. Siempre fui muy sensible a lo sobrenatural y yo sentía ahí el espíritu de muerte que me seguía, porque 2 o 3 veces me llegué a poner muy mal después de probar sustancias, y pues ahí pude haber quedado también. Pero una noche yo soñé y yo miré arriba de ese techo un ángel negro con unas alas negras y un ángel con sus alas blancas. O sea, era un ángel negro y un ángel que estaban peleando esa noche. Y yo recuerdo que yo empecé como a hablar con mi mamá, me acuerdo por qué situación empecé a hablar con ella, y me dijo, es que esa noche estaban pidiendo tu alma, me dijo. Ellos en ese punto, ellos ya llegaron aquí a Maranata, en ese punto Dios los estaba restaurando, en ese punto pues Dios estaba ya trabajando con ellos, ya tenían como un año, yo creo, ellos que estaban aquí en la iglesia. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo eso, que el enemigo estaba pidiendo mi alma. Y yo sí lo creo, porque me pasaban cosas sobrenaturales donde yo sentía que me tocaban así, sentía el espíritu de muerte. Me llegué a ver en el espejo y miraba mi piel como entre azul y verde, no sé, de que yo sentía pues que algo me iba a pasar. Entonces yo recuerdo que yo le dije a Dios, estaba ahí sentada y le dije, Señor, le dije, si tú existes y si tú todavía quieres hacer algo en mi vida, por favor, ayúdame y sácame de aquí. Sácame de aquí, le dije, por favor, porque yo ya no quiero estar así, ya no puedo vivir así. Ten misericordia de mí y ayúdame. Pero yo obviamente se lo dije gritando y se lo dije pegándole al carro, porque me encerré en un carro, y se lo dije obviamente desesperada, ¿no? Me acuerdo que pues terminó esa relación y yo me fui con mis papás.
porque les digo que el Señor me estaba cerrando todas las puertas de este lado en el mundo, ¿no? Y lo único que yo tenía, mi única opción a donde yo no quería volver era con mis papás. ¿Por qué? Porque había como todavía cosas que yo obviamente no había sanado, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? A tocarlo. Pues era mi última opción ellos, pero era la única que yo tenía en ese punto. Y obviamente Dios ya estaba trazando su camino para mí. Y y recuerdo que agarré mis maletitas y me fui. Me fui y y ahí empezó el Señor a tratar conmigo, porque yo dije que nada más me iba a quedar unos días con ellos, pero esos días se convirtieron en años. Yo jamás regresé al mundo y ahí fue donde el Señor empezó a restaurar mi vida. Llegué a Maranata, recuerdo, y le dije, no tengo dónde quedarme, me puedo quedar con ustedes. Y me dijo, sí, está bien, hija, solo unos días, le dije. Y me dijo, sí, está bien. Y recuerdo que le dijo a mi papá, y mi papá le dijo, sí, vamos a apoyarla. Y pues regresé destruida, regresé mal, obviamente. Regresé devastada, con muchas heridas, que por si ya traía en mi infancia, por el mundo terminó de darme el tiro de gracia, por decirlo así, ¿no? Por eso es que a veces como cuando vemos a los jóvenes que están siendo seducidos por el mundo allá afuera, por eso los padres muchas veces quieren evitarles que los jóvenes sufran ese dolor, porque allá afuera lo único que van a encontrar es dolor, es destrucción, es maldad. Si en mi tiempo había maldad, ahorita está 10 veces más, o sea, es bíblico, la maldad ha aumentado en este tiempo. Entonces, pues mis padres cuando regresaron no dejaron de orar por mí y por mis hermanos. Recuerdo que cuando yo regresé y entré aquí a la iglesia Maranata, pues yo como que no me sentía rara, me sentía extraña, y no sé cómo es que esa noche que llegué era un servicio, era un día de culto, y pues yo me metí a la iglesia, me senté hasta atrás, y recuerdo que pues me senté hasta atrás y mi mamá me dijo, hija, ¿no quieres pasar a que oren por ti? Y yo le dije, no, ándale, hija, que pasen a orar, que pasen y que oren por ti. Y yo vi que el pastor Álvaro estaba orando por una persona que es mi pastor, que los aprecio mucho, que tenemos ahí, estábamos haciendo cuentas, que tenemos ahí como 13 años ya en la iglesia. ¿Cuánto tenemos en esta iglesia? Como 13, 14 años. Más o menos. Como 13 años ahí. Entonces, yo recuerdo que el pastor estaba ministrando a una persona y esa persona se fue para atrás. Yo nunca había visto eso en mi vida, nunca había visto como una persona se cae para atrás cuando están orando. Entonces, yo dije, a mí ese pastor no me va a tirar, dije yo, eso fue lo que yo dije. Entonces yo iba caminando hacia el frente, no sé cómo mi mamá me convenció, pero yo sé que fue el Espíritu Santo que hizo algo en mi corazón. Porque yo pasé como, yo decía que yo no quería, pero cuando menos me di cuenta ya estaba yo enfrente con mis manos levantadas y el pastor Álvaro estaba orando por mí. Y yo todavía me paré así, abrí los pies, dije, a mí no me va a tirar. Entonces cuando yo cerré los ojos, pum, que me voy para atrás, me fui para atrás. Terminé en el piso. Y para mí, yo creo que en el primer video que compartí, yo les dije que para mí cuando me fui para atrás fue como entrar al hospital. Entrar al hospital porque yo sentí obviamente algo que el Señor estaba haciendo en mí. Y de ahí el Señor no me soltó, pero fue bien tremendo porque pues fue una lucha. El enemigo no quería soltarme, el enemigo no quería, obviamente quería meterme el pie, buscaba destruirme porque tuve unas luchas fuertes. Cuando yo intentaba orar, se me iba la voz. Cuando yo buscaba en lo espiritual, tenía luchas tremendas, me visitaban demonios en sueños. Fue algo muy fuerte que yo viví. Y tenía muchas luchas, mucha opresión en mi vida, muchas ataduras. Y aquí pues en esta iglesia ministraban y yo pasaba. O sea, cuando yo llegué a un punto donde ya yo entendí que yo ya no había vuelta atrás en mi vida,
yo empecé a meterme con Dios. Yo empecé a meterme con Dios, imagínense, o sea, sí toqué fondo, sí sentía que tenía que ser libre. Fui entendiendo todo esto sobre lo sobrenatural, porque yo misma empecé a tener experiencias. A veces no me podían ni dejar sola porque se preocupaban por mí, porque les digo que hasta me quedaba sin voz, o en la noche me atormentaban los espíritus. Pasaba aquí al frente y oraban por mí, y en una ocasión me dijo mi hermana, ay, yo me acuerdo una vez que oraron por ti, dice, y estabas allá enfrente, y pues estaban todas allá enfrente en el altar, y empezaste a pegar unos gritos, dice, que parecías bruja, me dijo, pegabas unos gritos como desde adentro, y le dije, sí, pues es que estuve en una liberación, o sea, esa fue una liberación. Ya después te mandaban a un cuartito, porque antes había unos cuartitos ahí. Y pues yo era cliente frecuente ahí, porque pues yo buscaba esa sanidad, yo buscaba quitarme ese peso, yo buscaba ser libre, yo buscaba algo diferente. Y yo no me paraba del altar hasta no sentir que el Señor me hacía libre. Y las hermanas oraban por mí, y yo empecé, me acuerdo que en ese tiempo había oración, y me iba a la oración en las mañanas, todavía hay oración, me iba a la oración en las mañanas, me empezaba a meter con Dios, empezaba a tener esas experiencias, me volví a enamorar de Dios, me volví a enamorar de su presencia, me empecé a aferrar de Él. Y duré 3 años, o sea, mi proceso de restauración fueron 3 años, cuando yo después conocí a mi esposo. Pero en esos 3 años fue de tomar decisiones, porque creo que el evangelio, Dios, la restauración, tiene mucho que ver que tú quieras realmente ser libre, tiene mucho que ver que tú decidas sanar, que tú decidas romper esas ataduras, que tú decidas ser restaurado. Tiene mucho que ver que tú quieras hacerlo, porque yo no me levantaba del altar hasta que no sintiera yo que Dios hizo algo en mi vida en ese día. Porque era tanto lo que yo cargaba que yo buscaba algo más, siempre de parte de Dios. Y creo que ahí fue donde el Señor empezó a transformarme, a limpiarme, a hacer su obra en mí. Me empecé a involucrar en la clase con los niños. Después de ese tiempo me empecé pues a meter en las cosas de Dios, y pues terminamos acá en esta iglesia, y después voy a contar cómo conocí a mi esposo. Vamos a dejar hasta aquí pues este testimonio, y me gustaría leerles en Lucas. Después de esos 3 años aparecí yo, hermanos, y le brillaron los ojos. Sí. Vamos a leer Lucas. Lucas 4:18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este versículo me lo daba el Señor en la noche. Y hay mucha gente que está atada, hay mucha gente que necesita sanidad, hay mucha gente que necesita libertad, hay mucha gente que piensa que nada más con estar en la iglesia y ya, o sea, no, tienes que realmente sanar, porque una persona que no ha sanado, como les comentaba, no puede hacer su función totalmente. Entonces tenemos que buscar esa libertad que Dios nos habla. Pues Dios les bendiga a todos, hermanos, y vamos a tocar puntos importantes dentro de lo que ella vivió, de lo que ella platica. Hay factores que influyen en todo lo que ella vivió, en todo cómo se condujo. No se puede juzgar a alguien, no se puede llegar al punto donde, aunque nosotros miremos a alguien allá afuera en la calle tomando o drogándose de una forma u otra, no podemos juzgar su forma de actuar. ¿Por qué? Porque no sabemos el trasfondo, no sabemos
de dónde viene esa persona, no sabemos cómo es que llegó al punto de tomar esa decisión. Normalmente o principalmente lo que lleva a alguien a una adicción es un vacío. Siempre es un vacío en la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque ese vacío siempre, aunque salga de su casa, aunque ya no esté en el círculo, la mayoría de los vacíos se crean en la infancia. La mayoría de los vacíos son en la infancia, con tus padres, en tu casa. Entonces, cuando salen de su casa con esas ataduras, con ese vacío, buscan cómo llenarlo. No todo el tiempo es droga, no todo el tiempo es alcohol. Puede ser adicción a los juegos, al casino, adicción a hacer cosas indebidas. A la comida, a la pornografía. Hay infinidad de adicciones que llenan esos vacíos. Bueno, ya lo dijiste. Ya lo dije. Todas esas adicciones tienen ese trasfondo. Incluso está el otro extremo también, el extremo de sobreproteger a alguien. ¿Por qué? Porque hay personas que tuvieron a sus padres, fueron un matrimonio que sobreprotegieron a los hijos y no los dejaron ver el mundo. Entonces, cuando esos hijos salen afuera, conocen amigos o al mundo, se quieren comer al mundo, y todos esos amigos a veces les ofrecen todo ese tipo de adicciones, y es como también son introducidos o llevados a ese mundo. Por eso es que les digo, no podemos juzgar o hacer ver como que esta persona por su propia voluntad está ahí. La mayoría de las veces no es por su propia voluntad. Sí deciden ellos qué es lo que van a probar, qué es lo que van a tomar. Sí, tal vez sí lo deciden, pero no es por su propia voluntad que se mantienen en eso, sino que es algo que en el momento los hizo sentir bien, algo que tal vez en toda su infancia no lo sintieron. Ese vacío es lo que tienen, y la droga, el alcohol, la infinidad de adicciones es lo que hace. Te hace llenar ese vacío y sentirte bien. Ayer estábamos platicando sobre esto, y creo que todo en exceso es malo, tanto la sobreprotección. ¿Puedes dañar a una persona por sobreprotegerla? Sí, sí la puedes dañar. Sí la puedes dañar. Yo creo que todo tiene que llevarse en un equilibrio en la vida. No podemos vivir así. Justo estaba viendo una persona que decía, tu papá, o sea, te sobreprotegió tanto que te creó unas expectativas muy altas, y cuando te cae la realidad de cómo es la vida, pues te quedas paralizado, no sabes cómo manejarlo, no sabes cómo manejar esa situación. Entonces todo en exceso es malo, tanto para este lado como para el otro. O sea, no debe de llevarse todo como un equilibrio. Muchas de las veces no vemos el trasfondo, ni nosotros mismos. O sea, muchas veces ni nosotros mismos podemos darnos cuenta de qué es ese vacío. No lo podemos identificar, y aún así, aunque están viviendo una vida terrible entre las adicciones, en esas relaciones, en tantas cosas, no pueden identificar el por qué no pueden salir de ahí. No lo pueden identificar. La mayoría de las veces, cuando una persona va a un psicólogo, el trabajo del psicólogo es ayudarle a identificar esas cosas. Hablando, la persona empieza a hablar, empieza a decirle, cuando empiezo a sentir estrés, es lo que me lleva al alcohol. Cuando empiezo a sentir que alguien me lastimó, eso me lleva a las drogas. Entonces todos esos factores que llevan a las personas a mantenerse en esas adicciones, normalmente son difíciles de identificar a simple vista y por las mismas personas. Entonces es un trabajo difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque muchas de las veces solamente necesitas sacarlo, hablarlo, dárselo a conocer a alguien, y que esta persona a la que tú le tengas esa confianza, que invitamos a todos a que tengan confianza en sus pastores, para que ellos puedan aconsejarles de una manera neutral. ¿Por qué? Porque si tú vas y se lo cuentas a cualquier persona, a cualquier amigo, incluso si yo se lo cuento a un familiar mío, puede juzgarme y puede dañar más ese vacío, puede dañar más esa acción que hace que yo me vaya a te puede dañar con una palabra. Por eso estos temas son muy delicados y no puedes ir a pedir consejo con cualquier persona. Tiene que tener mucha sabiduría, tiene que tener mucho temor de Dios, y ir con las personas correctas para poder buscar una solución. No puede ser con la vecina, que luego le encanta el chisme, va a ir a chismeárselo a otra persona. O sea, hasta para pedir consejo hay que tener mucha sabiduría.
Así es. Dice, escribimos algunos puntos y en uno de esos dice, enfrentarse a la adicción es enfrentarse a uno mismo. ¿Cómo enfrentarse a uno mismo? La adicción es solamente un síntoma. La adicción que estás teniendo de cualquier cosa es solamente un síntoma de algo más profundo, de algo más fuerte, de algún dolor. La forma de no enfrentar ese dolor es yéndote a la adicción, es yéndote a lo que sientes, que te hace bien, que te hace activar sentidos que a lo mejor no sientes de ninguna otra forma. El cuerpo normalmente tiene la capacidad de hacerte sentir esas cosas sin necesidad de ninguna droga. El cuerpo te puede hacer sentir felicidad simplemente yo personalmente, por ver a mis hijas haciendo algo, no sé, haciendo algún logro. Pero muchas de esas personas que fueron, ya sea por los padres o por amigos, por tantas personas, son desacreditadas, los ofenden, todo lo que hacen, aunque esté bien, le dicen, no, es que eso está mal. Todo eso lo va llevando a un punto donde todo lo que él haga cree que está mal, todo lo que él mira o siente cree que está mal o que no lo merece. Entonces recurren a las drogas, porque la droga sí o sí le va a hacer sentir eso. La droga sí o sí le va a hacer tener esos sentimientos de emoción, de euforia, de alegría, y va a llenar ese vacío que está buscando llenar. Pero muchas de las veces se trata de enfrentar a uno mismo, a eso que está ahí guardado, que si no lo enfrentamos, si no lo sacamos, si no lo hablamos, es lo que te consume y es lo que te mantiene ahí en ese estado. La droga te da un placer, pero la droga te da el placer en el momento, o el alcohol, o como tú lo quieras ver. Es momentáneo, o sea, es muy corto, entonces la gente se engancha por eso de estas sustancias y de esto. ¿Por qué? Porque no les trae una solución, pero les trae un placer, o sea, la gente está buscando cómo lidiar con eso, entonces se agarran de lo primero que los haga sentir fuera de su realidad, porque no pueden enfrentar esa realidad o no han sanado. No sé si han visto la película de La Cabaña, que se las recomiendo mucho, donde el padre era alcohólico y cómo golpeaba a... No se las quiero platicar, pero ya se las estoy platicando, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver las maldiciones generacionales, las maldiciones, las ataduras, cómo fueron creados nuestros padres. Todo a veces se transmite a nuestras generaciones, por eso es bueno romper con esas ataduras, romper con esas maldiciones y buscar que nuestras generaciones corten con esas maldiciones. Justo aquí escribí algo y puedes seguir comentando ahorita si quieres. Sí. También muchas veces la autocompasión en las personas hace creer que lo necesitan. ¿Por qué? Porque es que yo me siento solo, es que yo no tengo a nadie, es que yo crecí huérfano, es que yo no tuve esto, no tuve aquello. Y muchas de las veces hacen de la droga, hacen de cualquier cosa, ya sea el alcohol o tantas adicciones, lo hacen ver como que es algo necesario, que es algo que solamente eso en específico los puede hacer sentir bien, que solamente eso los puede mantener en cierta forma tranquilos o en paz. Como ya mencionamos, pues es algo momentáneo. Y las causas pues pueden ser diversas, todo el tiempo va a haber causas diferentes en cada familia, en cada persona. Tantas cosas lo pueden llevar a esas adicciones. Y normalmente cuando alguien prueba por primera vez, no quiere decir que esa persona se va a volver adicta a la primera. Normalmente es gradual y llega un punto donde aunque esta persona sigue diciendo yo lo controlo, es que yo lo hago cuando a mí se me pega la gana nada más, normalmente la adicción va de un grado muy bajo a un extremo donde ya es incontrolable. Entonces muchas de las veces estas personas se autocompadecen de ellas mismas y dicen es que lo necesito, creen que es algo necesario para poder llevar su vida. Así es. Pues está muy tremendo todo esto, no somos expertos del tema sobre las adicciones ni nada, pero
Hay una persona que se llama Tato Valderrama o algo así. Él es una persona que habla sobre el tema de las adicciones y es un tema que sabemos que está por todos lados, que prácticamente en cada familia hay una persona que es adicta, ¿no? O hay una persona que esté pasando por este problema. Busquen ayuda, busquen un centro de rehabilitación, busque que esa persona sea restaurada porque hay algo más profundo que tal vez él no se ha atrevido a contar o a hablar, tiene guardados sus problemas en su corazón. Es muy difícil a veces abrirse. Más que tratarlo como una enfermedad, es tratarlo como algo psicológico, algo que está ahí Algo en su emocional. mente, en su corazón, algo que simplemente se puede decir así, que simplemente es un sentimiento atorado ahí, tal vez de dolor, de tristeza, amargura, son tantas cosas. Justo alguien me estaba platicando pues de que hay mujeres que viven esto en sus hogares, que son hijas de Dios y sus esposos no son convertidos y están atados de alguna forma, ¿no? Y hay una persona que me platicaba algo muy similar y le decía, no, es que tienes que sentarlo y hablar y decirle que esto y esto y esto. Le digo, es que tú te puedes amanecer con esa persona queriendo hablar con él y hacerlo tratar de entender la situación, pero no se puede, o sea, es algo más profundo, es muchas veces espiritual, es doblar rodillas, es orar, es buscar que se rompa esa maldición, es que Dios toque el corazón de esa persona. Entonces es mucho más profundo y me gustaría cerrar con este mensaje que encontré y me gustó mucho. Dice, si vienes de una familia de borrachos, deja que ese ciclo termine contigo. Deja que la borrachera nunca pase a través de ti a la próxima generación. Si vienes de una familia de abandonados, nadie llega a terminar la escuela o ir a la universidad, termina ese ciclo y alcanza el nivel más alto en estudio y demuestra que hasta tu árbol genealógico puede producir un intelectual. Si los matrimonios de tus familiares nunca duran, el matrimonio de tus padres fue una decepción, termina ese ciclo cuando te cases, ten un matrimonio construido para durar. Si eres hombre y tu padre solía golpear a tu madre, termina ese ciclo. Sé lo opuesto a tu papá y ama a tu mujer como debe ser un verdadero hombre. Si la familia de la que vienes ha estado viviendo en la pobreza, termina ese ciclo, gana dinero, trabaja duro y ayuda a tu familia a salir de la escasez. Si los miembros de tu familia son ampliamente conocidos por la mediocridad o actos vergonzosos, termina ese ciclo, sé excelente y exitoso y atrae orgullo a tu familia. Si las personas de tu familia son conocidas por ser malas, frías y temperamentales, termina ese ciclo, trabaja en ser amigable, cálido y accesible. No tienes que llevar adelante las deficiencias de tu familia hasta la próxima generación. Ama a tu familia, pero no aprende de sus errores. No aprendas de sus errores. No tienes voz en la determinación de la familia en la que has nacido, pero puedes determinar en quién te convertirás y del tipo de futuro y familia que tendrás. Tus decisiones afectan a las generaciones venideras. Deberás esforzarte en realizar cambios. Tal vez lo hagas hasta sangrando, pero ten seguro que lo lograrás. Ese es el mensaje. Rompe con este círculo, con este ciclo. Rompe con esas maldiciones. Haz algo diferente. Nuestras decisiones, como yo les platicaba, cuando yo me casé con mi esposo, dijimos, esto no lo vamos a permitir en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, vamos a romper con esto, vamos a trabajar en esto. No ha sido fácil, pero ahí la llevamos, queremos hacerlo diferente. Queremos que nuestras próximas generaciones sean generaciones sanas, generaciones que amen a Dios, que conozcan a Dios a través de nuestro testimonio, porque tus hijos no van a ver lo que tú hablas, muchas veces van a ver lo que tú haces, tu ejemplo, les predicarás con tu ejemplo siempre a ellos. Por eso es muy importante cuidar nuestro testimonio en nuestro hogar.
Y pues me gustaría terminar con esto y hacer una oración, o no sé si quieres añadir algo. Sí, voy a añadir un texto. Perdón, No sé si alguien por ahí esté luchando con esta situación, tenga algún familiar, esté lidiando con alguna sustancia, sus esposos. Hay mucho pueblo de Dios que está luchando con esto. Hay mucho pueblo de Dios que tiene un familiar que está batallando con esto. Tal vez el cambio que esas personas necesitan es ver en ti a Cristo Jesús. Es que Dios quiere depositar en ti su poder, su grandeza, para que tú puedas sanar a otros. Y a veces tu primer ministerio va a ser en tu hogar, con los más cercanos, pero ¿cómo es que ellos van a ver algo en ti si tú mismo no puedes transmitirles eso a ellos? Entonces, tiene mucho que ver tu comunión con Dios, tu entrega a Dios. Enfócate en un propósito, gánate a los de tu casa a través de tu testimonio. Y me gustaría, ¿ya lo encontraste? Me gustaría, como les digo, hacer esta oración. No, es que es otra versión. Por eso no. Voy a leer un versículo que es Tito 2, 11 y 12. Esta es otra versión. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. No hay otra forma de nosotros de aprender a vivir en este mundo donde hay maldad, donde hay todas esas drogas, donde hay todo ese tipo de cosas que nos pueden dañar. No hay otra forma de aprender, sino aquí mismo en su palabra. Dice, así podremos vivir en este mundo de una forma justa, piadosa y con dominio propio, aprendiendo de todas las enseñanzas de Jesús, de todo lo que la Biblia nos enseña y lo que podemos aprender unos de otros. Como en este caso, el testimonio de mi esposa puede ayudar a otros que tal vez no se atrevan a pensar que hay una salida, que no se atrevan a ver las cosas de una forma más allá, sino que en su mente se ha creado una nube oscura que no los deja ver más. Entonces, muchas de las veces las personas que no conocen de Dios nunca se van a dar cuenta, nunca lo van a saber, si no hay alguien que se les acerque, si no hay alguien que lleve su testimonio delante de ellos y les diga, yo estaba así como tú, yo estuve ahí en ese lugar, yo estuve ahí donde tú estás ahorita, y yo también dije que no podía salir, y yo también dije que no podía hacer esto y lo otro. Entonces, aquí nos enseña que la palabra de Dios y la gracia de Él es la que nos va a sacar. Entonces, como dice mi esposa, lo principal es, si tú estás en una relación donde ya sea el esposo o la esposa están en adicciones y no conocen, lo principal es mostrar la gracia de Dios hacia ellos, orar por ellos, tratar de hacerlo más flexibles hasta cierto punto con ellos para poder sacar de eso profundo, de ese dolor que está ahí metido, de ese vacío que tienen y poderlo llenar. Tú eres la medicina. Tú eres la medicina para estas personas porque tú cargas la gloria de Dios, tú cargas promesas, tú cargas algo que allá afuera no pueden encontrar. Tú lo tienes, tú tienes la medicina. Por eso hablábamos del versículo de Lucas. Se los quiero volver a leer. Lucas 4. Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, sobre ti, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es tu año para que tú puedas ver el cambio en tu familiar, en tu esposo, en tu hijo. Este es el año. Tal vez no estén atados en una adicción, pero están cautivos porque se está endureciendo su corazón a causa de la maldad, a causa del pecado. Están cautivos. Tal vez no de una adicción, pero están atados a muchas cosas que el enemigo les ha puesto. Pero tú eres la medicina, tú eres la respuesta en tu hogar, en tu casa. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde? ¿Quién los puede ayudar? Si la verdad está en ti, si la luz está en ti.
Jesucristo quiere que te levantes en tu hogar y empieces a interceder y te levantes con autoridad y le cierres todas las puertas al enemigo, y en vez de que cuando esa persona se levante tú misma también sigas y te levantas y provocas que tal vez el pleito se vuelva más grande. Sé tú sabia y edifica tu hogar. Y pon en práctica la palabra y sé medicina al cautivo, sé medicina al quebrantado, sé medicina al que está cargando un dolor, y pídele mucha dirección a Dios para ayudarte cómo hablarle, cómo puedo ayudarlo, cómo puedo sacarlo de ahí. Lee la palabra de Dios, que Dios te va a dar dirección de cómo hablarle a tus hijos, de cómo vivir piadosamente con tu esposo, de cómo es lo siguiente, qué debo hacer, Señor, dime qué debo hacer. El Señor te va a traer, te va a revelar cómo debes guiar tu vida en tu hogar. Este es el versículo que el Señor me ponía. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos ayude a ganarnos a nuestros familiares, que Dios nos dé la gracia, pero vístete de poder, vístete de unción. Busca la presencia de Dios. Eres un depósito para que Dios deposite su gloria en ti. Tú eres ese conducto que Dios va a usar para que se restaure tu familia, para que se restaure tu matrimonio, para que se restauren tus hijos. Eres tú el que el Señor quiere llenar. Pero hay que sacar todo lo que está estorbando para que el Señor pueda llenarnos y ser ese instrumento que Dios va a usar en tu familia. Y yo quiero hacer una oración para terminar este live. Y me gustaría que, si estás luchando, es el tiempo de cambiar, es el tiempo de tomar decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que yo pienso, a lo que yo creo. No, decisiones que realmente puedas ver resultados diferentes, que este año puedas ver resultados diferentes en tu hogar. Depende mucho de ti. Depende mucho de ti, de lo que tú le creas a Dios en esta palabra, porque el Señor te manda a que tú le creas. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios y vas a ver cumplir muchas promesas en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. Las cosas, la gracia, la gloria de Dios la tienes que provocar tú en tu hogar, de rodillas. Que tus rodillas provoquen algo diferente en tu hogar. No te canses de hacer el bien, dice la palabra de Dios. Tal vez ya llevas muchos años batallando con esto, con tu esposo, con tus hijos. No te canses de hacer el bien, no te canses de doblar rodillas, no te canses de pedir, porque la gloria de Dios va a bajar a tu hogar. Él restauró mi vida, Él sanó mis heridas, Él cambió todo mi lamento. Me dio una familia, me dio unas hijas hermosas. Me regaló un esposo que la verdad ha sido una gran bendición en mi vida, y no me hace sentir no me hace sentir avergonzada de mi pasado, porque eso es pasado, quedó atrás. Por eso el Señor me decía, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres ver algo nuevo? Comienza a buscar de la presencia de Dios. Comienza a hacer algo diferente. En vez de prender la televisión, pon predicaciones, pon alabanzas, llénate de Dios. Llénate de Dios, porque hay anemia espiritual, hay frialdad espiritual, hay pereza espiritual. Estamos batallando, queremos ver cambios, pero ni siquiera nos podemos gobernar a nosotros mismos muchas veces. Es tiempo de hacer cambios. Es tiempo de que se rompan esas maldiciones en tus hijos. Pero ¿quién se va a levantar? ¿Quién se va a levantar? ¿Quién va a hacer la diferencia en tu generación? Se van a seguir repitiendo los mismos patrones. Y va a seguir alcanzando la maldición a la primera, segunda y cuarta generación, dice la Biblia. Es tiempo de romper con esas ataduras. Es tiempo de sanar. Es tiempo de restauración. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Es tiempo de que te levantes, iglesia. Es tiempo de que te levantes, hermana. Es tiempo, porque tus hijos están cautivos, están necesitando que alguien atienda a esa necesidad. Así que te animo y te lo digo con todo el corazón. Dios quiere hacer algo hermoso en ti. Dios quiere hacer algo hermoso en tus hijos. No te canses, sigue creyendo, sigue teniendo fe. Y yo quiero hacer esta oración, Señor Jesús. Padre bendito, yo te pido, Señor Jesús,
que tú, bendito Dios, traigas al corazón, Señor, fe, Padre, aumenta la fe de esa mujer, Señor, aumenta la fe, Padre eterno, de ese hombre, Señor, para que pueda haber esos cambios en su vida, Señor, para que pueda, Señor, venir tú, Señor, y derribar todo argumento de la mente, Padre eterno, a libertar, Señor, a quitar toda cautividad, Señor, toda ceguera, Padre, a toda persona que está siendo oprimida, Señor, por esas adicciones, Padre, trae libertad, Señor, a ese hombre que está atado al alcoholismo, Padre eterno, trae libertad, Señor, y rompe esa atadura, Señor, de alcoholismo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que levantes mujeres sabias, Señor, que levantes, Señor Jesús, a personas que quieran ver tu gloria, que se quieran envolver en tu presencia, Señor, a esas hijas, hijos tuyos, Padre eterno, aviva tu obra en ellos, Señor, aviva tu obra, Padre eterno, ve a sus hogares, Señor, ahí donde están, Padre Todopoderoso, y llénalos de ti, Señor. Oh, bendito Dios, que puedan ver un cambio en su esposo, Señor, en sus hijos, Padre, pero que el cambio empiece en ellos mismos también, Señor Jesús, que puedan ver a Cristo, Señor, a través de sus vidas, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Padre eterno, rompe toda atadura, Señor, rompe toda cadena, toda cautividad, Señor, a ese hijo que está atado, Señor, en esas drogas, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Padre, por amor de tu nombre, por tu palabra, Señor Jesús, por tu palabra que es verdad, Señor, creemos, Padre, que tú vas a hacer algo maravilloso en cada una de las vidas, Señor, que van a ver este video, Padre, y que van a creer en esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanitos. Créame que sentí la presencia de Dios. Y yo sé que algunas de ustedes también compartan este video, compartan y sean de bendición para otros. Síganos apoyando, compartan, pónganle ahí seguir en mi perfil. Queremos seguir creciendo, queremos seguir compartiendo, queremos llegar a más personas. Hay mucha necesidad. Alcemos la voz, porque a veces compartimos chistes, memes o cosas así triviales, pero también ayuden a compartir estas palabras que son medicina para las almas que están pasando por necesidad, que están quebrantadas, que están necesitadas. Y pues muchas gracias, los amamos en el amor del Señor. Me siento bendecida, me siento contenta, me siento muy bendecida, y después voy a seguir la parte donde conozco a mi esposo y cómo Dios ha hermoseado mi matrimonio, cómo Dios me ha bendecido. Y pues esto es de valientes, esto es de valientes, esto es para el que cree la palabra, esto es para el que quiere ver algo diferente en tus hijos, en tu matrimonio. Y pues muchas gracias. Bendigo sus vidas, ayúdenos, oren por nosotros, oren por la iglesia. No nos cansemos de hacer el bien. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones a todos, que el Señor les bendiga, les fortalezca. Sigamos adelante porque el Señor está a la puerta. El Señor está pronto a venir, se están cumpliendo todas esas palabras que el Señor ha escrito. Entonces, este es el tiempo, este es el año de ver las promesas de Dios. Porque antes de que esto pase va a haber un avivamiento. Y ese avivamiento tiene que empezar por tu casa, tiene que empezar por tus hijos, tiene que empezar por ti. Y con esto terminamos en esta noche. Dios les bendiga y sigan apoyando, compartiendo, como dijo mi esposa, y dando esos likes, porque de esa forma se crece en este canal. Y también les invitamos a que nos sigan en YouTube también, porque queremos también enfocarnos pues a crecer, y normalmente es más rápido el crecimiento en YouTube. Entonces sigan apoyando, y gracias por estar y acompañarnos con nosotros en cada transmisión. Dios los bendiga. Bendiciones.